un gusto estar conectados una nueva semana, la 7ª semana. Se dice fácil, pero no lo ha sido ni para ustedes ni para nosotros. Una cuarentena de 7 semanas nunca vista en México. Y gracias. Un pensamiento como siempre en Online Virtual Education y su red de distribuidores Auvernia les damos la más cordial bienvenida. Y una felicitación a las mamás y a los trabajadores de la salud, los residentes de cirugía plástica, dermatología que están conectados o que nos ven a destiempo. Un abrazo a todos los servicios, los adscritos y los personal que están luchando contra COVID-19 a nivel hospitalario. Siempre un pensamiento. Y para ocuparnos y no preocuparnos, arrancamos esta 7ª semana en Online Virtual Education y estamos con un invitado de honor que presento en un minuto más. Online Virtual Education con el Dr. Stefanelli, pero veamos por favor la agenda de la semana para que no se pierden. El día de hoy también tendremos a Bruno Reinal con Mindful Medicine a las 6:15, nuestra sexta transmisión en vivo con el Dr. Reinal hablando de Mindful Medicine y cómo sintetizar todos los 5 primeros capítulos en hacer un ejercicio de la medicina más, con más sentido, con más visión. Entonces será un gran gusto. Mañana Ingrid López, una gran amiga de Matt, estará conectada a las 10 del día, el martes 12 de mayo, para un curso de reología clínica trial patrocinado por Filmed. Tendremos también Christian Hauswald, que regresará miércoles para el manejo financiero del regreso a mi consulta. ¿Qué hacer para planear cuando vuelvan las cosas a normalizarse? Tendremos ese mismo miércoles con Hugo Martínez y Daniela Gutiérrez, nuestros dermatólogos, cómo mantener mi cabello sano en casa, qué hacer y qué productos podemos usar y qué rutinas para el cabello sano, no forzosamente siempre hablar de alopecia. Julio Mayorga, nuestro endocrinólogo y gran amigo, estará el jueves 14 de mayo hablando de la vitamina D y de la salud en la enfermedad. También el viernes terminaremos la semana con un sistema de diagnóstico Quantifier 3D tridimensional para tus pacientes, corporal y facial, para cirujanos, para dermatólogos y médicos especialistas que quieren objetivizar, anticipar y evidenciar sus resultados en un esfuerzo de pre y post. Así que es una semana súper llena. No dejen de llenar, por favor, sus encuestas en SurveyMonkey. Es importante evaluarnos y los ponentes y las ponentes siempre, porque con eso nos podemos mejorar, así como checar el canal de YouTube para volver a ver la transmisión. Si no pudiste porque estabas en el hospital ocupada en una telemedicina o sencillamente en algo más importante que hacer, siempre Online Virtual Education presente para ti con ya más de 1000 suscriptores para volver a ver las mejores pláticas, poder detenerte y aprender de los conceptos de nuestros amigos, las y los ponentes. Así que sin más esperar, quiero dar hoy una bienvenida muy especial y saludar a todos los doctores que ya están conectados. Ya son muchos. Saludamos a la doctora Cámeras, al doctor Pino, la doctora Yanira desde Puebla nos está viendo, todo el grupo de Querétaro hasta el norte, los cirujanos plásticos y las cirujanas plásticas que están conectados. Mándenos saludos por la zona de mensajes de textos, hagan sus preguntas y el equipo técnico de Auvernia y su red de distribuidores autorizados podremos ayudar a canalizar. Sin más esperar, el doctor Matt Stefanelli, ya lo han visto en el curso de SAPS, ya lo verán esta vez en la AMCEPER esta semana en un webinar el día miércoles, hablaremos de él al final. Doctor Stefanelli, gran amigo, es cirujano plástico, obviamente certificado francés, pero va a dar su plática en español, trabaja entre París y Dubái, es anatomista, y es sobre todo el director, el creador y el muy afamado conceptualizador del curso iClass Anatomy. Así que varios mexicanos tuvieron chance de ir a su curso en París de disección de cadáveres y de curso integral que incluye ginecoestética, que es uno de los temas favoritos del doctor también. Entonces no dejen de verlo. Y hoy nos está hablando desde Dubái, donde también tiene su práctica privada. Es miembro de todos los colegios que se pueden imaginar, el colegio francés, el colegio europeo, porque tiene doble certificación, pero antes que nada es un gran amigo, es muy sencillo y sobre todo es muy práctico y enfocado a la anatomía. Así que sin más esperar, para no quitarle tiempo, les dejo con el doctor Matt Stefanelli en vivo desde Dubái para un curso de anatomía de la región temporal y la región de la frente, una región muy poco conocida, abordada y sujeta a muchos efectos secundarios si nos arriesgamos con productos de relleno o con grasa
sin saber previamente conceptos básicos o avanzados de anatomía. Matt, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Emanuel. Todo bien aquí. Estamos en Dubái y te agradezco por la presentación. No sé si me la merezco, pero te agradezco. Pues Gracias. sin duda. Nos hemos cruzado muchos congresos y siempre es un placer verte, conocerte. Muy activo. No nos dejemos inactivar por la pandemia. Tú te activaste más que nunca. No sé cuántos webinars has estado dando, pero es un placer que estés en vivo para Auvernia el día de hoy con ese tema. ¡Adelante! Con gran placer. Saludos a todos. Sí, soy francés, pero tengo la suerte de hablar más o menos castellano, entonces voy a intentar presentar este webinar en su idioma, el español. Entonces, yo voy a empezar mi presentación porque no tenemos mucho tiempo, una hora y pico. Quería saber si podéis ver mi presentación. Emanuel, ¿me puedes decir si todo bien? Todavía no. Tenemos que bajarla y tú subirla. ¿Me ayudas, Diana? Gracias. A ver, súbela. Estoy lanzando la presentación. ¿Ahora bien o todavía no? Todavía no. Entonces tengo que volver para compartir mi pantalla, ¿puede ser? Sí, das en la opción de menú de Teams de compartir pantalla. Claro. Escritorio, porfa, doctor. Y ahora bien, ¿no? Perfecto, ya estamos. ¿Se ve la primera slide? ¿Sí? Adelante, ya le estamos viendo. Hyperfast Anatomy. Viva México. Pues, primero agradecer a todo el equipo de Auvernia y agradecer a todos vosotros para estar conmigo, con todo el equipo para esta hora de anatomía. Y vamos a hablar hoy solamente del tercio superior de la cara, porque no se puede en 45 minutos hablar de toda la cara, que yo en general lo presento en 8 horas. Entonces, decir también que México es en mi corazón. Descubrí el país, vuestro país maravilloso el año pasado por la primera vez. Un viaje con mi hija, Tulum, Playa del Carmen y Cancún. Entonces, un gran placer que estar con todos vosotros este 11 de mayo. Vamos a presentar rápidamente iClass Anatomy. Me gusta decir que iClass Anatomy no es el más grande, pero es el primero. ¿El primero para qué? El primero en el 2014 para abrir las puertas de los laboratorios de anatomía a los no cirujanos. Me explico, los dermatólogos, los médicos estéticos y tal. Los cirujanos van al laboratorio de anatomía desde siempre, pero hace 6 años también está abierto para los dermatólogos y médicos estéticos. Y el objetivo es hacer un enfoque especial en la anatomía clínica para los fillers, para las toxinas, los hilos y también las técnicas mini invasivas como el fat grafting. Vamos a hablar hoy de una anatomía muy específica para la estética, porque si tú te contentas de la anatomía que aprendiste en el banquillo de la universidad hace 10, 20 o más años, no es suficiente, porque la anatomía para la estética está evolucionando muchísimo. Cada año y casi cada mes hay anatomía más avanzada para la estética no quirúrgica. En principio hacemos cursos en París, cursos presencial, hands-on, pero con el COVID estamos online. Y como hoy, una hora, o como el sábado que viene, si vosotros queréis hacer 8 horas conmigo el sábado, bienvenido. Os daré más informaciones al finales del curso, sábado 16 de mayo. Entonces vamos a empezar con unos principios generales, después la frente y finalmente la zona temporal. Quiero presentar unos principios generales porque
es importante hablar el mismo vocabulario. Hay una confusión enorme en los términos de anatomía, que sean los europeos, los chinos, los rusos, los ingleses, los franceses, los españoles. Siempre hay diferentes palabras y muchas veces para hablar de la misma estructura anatómica. Entonces, os quiero presentar nuestro vocabulario para empezar. Primero, es importante hablar de la anatomía de la superficie, de la piel, cómo se ve, cómo se lee la cara. Por ejemplo, en la parte izquierda se ven los signos del envejecimiento de la cara y en la parte derecha la anatomía por debajo de la piel. Y siempre hay que hacer una relación, una correlación entre lo que tú vas a ver en la cara de tu paciente y que está por debajo de la piel. Os doy un ejemplo. Por ejemplo, la parte infraorbital es como una Y, como con una parte común que se llama el tear trough y después una parte superior que se llama lead cheek junction, una parte inferior que se llama MCG o mid-cheek groove. Quiero decir que todos los dibujos tienen abreviaciones y si queréis puedo dar el glosario al finales del curso, si por email o por Auvergnat, ya veremos, pero no voy a describir todos las abreviaciones porque cuesta tiempo, pero unos sí. Entonces, si ves ahora la parte derecha, hay una correlación entre el tear trough y el tear trough retaining ligaments, el lead cheek junction en el ORL, el orbital retaining ligaments, and mid-cheek groove to the zygomatic retaining ligaments. So, en ambos casos hay una distribución en Y y estos ligamentos, retaining ligaments, son una explicación, no la única, pero una explicación de esta anatomía infraorbital. Que se ve también en la cara, hay que saber siempre dónde hay hueso y dónde no hay hueso. Por ejemplo, en la cavidad oral es un soporte dental, no es un soporte de hueso. Es decir, que no se puede inyectar en esta zona el labio superior, inferior y las mejillas en la parte medial, el filler o el fat profundo, porque no hay hueso para meter este producto. Nos quedamos superficial. ¿Qué se ve también? La vena facial. Hay un interés enorme para la arteria facial. Para mí, mucho más interesante la vena facial, porque la vena facial es siempre al mismo sitio, desde el canto interno hasta la parte, el borde anterior del masseter. Es como una autopista azul, siempre al mismo lugar, y también es una línea de seguridad. Todos los puntos de inyecciones laterales a esta línea azul van a ser menos peligrosos que los mediales. En verde se ven las estructuras de fijación, septum, retaining ligaments, y voy a describirlos un poquito más tarde, especialmente para la frente y la zona temporal. Y por supuesto, se puede en un paciente o como aquí en un modelo durante un workshop, marcar esta anatomía. A mí me gusta hacer técnicas basadas en la anatomía, que sean muy lógicas. Entonces empiezo para enmarcar la anatomía, por ejemplo, las arterias en rojo, los nervios en verde, la vena facial en azul, los músculos en marrón, los huesos o los retaining ligaments en negro, y después decido los puntos de inyección que sean de filler o de fat. Vamos a hablar ahora, después de la anatomía superficial, de la anatomía vertical, los layers, las capas de los tejidos blandos de la cara.
Supongo que conocéis las 5 capas. Uno, la piel. Número 3, el SMAS, sistema músculo-aponeurótico superficial. En 5, el periosteum. Y después, por encima del SMAS, la grasa superficial y por debajo, la grasa profunda. Es bien, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque la anatomía es variaciones. Hay un montón de variaciones. Entonces, estas 5 capas es un nivel básico de anatomía, pero hay que ir adelante y vamos a ver estas variaciones. Y con un enfoque especial en la grasa superficial versus la grasa profunda. Y en cada capa hay unos compartimentos. Es como en una casa, hay diferentes plantas, en cada planta hay diferentes habitaciones. Es lo mismo en la cara, diferentes capas, la grasa superficial, la grasa profunda, muy importante a la hora de inyectar filler o grasa, y dentro de esta grasa superficial o profunda, diferentes compartimentos. ¿Qué son las variaciones de estas 5 capas? Primero, a veces la grasa profunda no existe, desaparece y se queda solamente lo que llamamos el retinaculum cutis profundo, es decir, el red fibroso reticular que está en la grasa. Y no es una cavidad, no es aire, es realmente un tejido alveolar muy flojo que podemos despegar muy fácilmente con el dedo y lo llamamos espacio profundo. Es decir que para vosotros hay que recordar que la capa número 4 por debajo del SMAS puede ser o bien grasa profunda o bien espacio profundo. Después, a veces no tenemos 5, pero tenemos menos capas, solamente 3. Por ejemplo, en los párpados no hay grasa, es decir, hay solamente 3 capas. En el párpado asiático, que es un poquito más grueso, hay un poquito de grasa que en principio está submuscular, entonces 4 capas. Y al contrario, a veces hay más capas que 5. Por ejemplo, en la zona temporal y en la zona preauricular, donde hay músculos masticadores como el temporalis y el masseter. Entonces, por ejemplo, en la zona temporal superior, 8 capas. En la parte preauricular, con la glande parótide y las 3 capas del masseter, 9 capas. Y donde hay el máximo, el más grande número de capas, en la zona temporal baja, justo por encima del arco zigomático. 12 capas. ¿Por qué? Porque hay no solamente 2, pero 4 capas de grasa, y también porque hay el músculo masseter que se termina un poquito en la zona temporal baja. Es decir que la zona temporal tiene mucho más riesgo que en todas otras partes de la cara. Unas fotos de cadáveres de estas 5 capas. La piel, ¿qué tenemos que saber respecto a la piel a la hora de inyectar filler o fat? ¿Cuál es el gruesor de la piel? Por ejemplo, en la nariz es como una mosaica. La punta es muy gruesa y el dorso mucho más fino. Es decir que cuando la piel es gruesa, podemos inyectar un filler con un G' un poquito más alto, y cuando la piel es mucho más fina, un filler con un G' más bajo. Número 2, la grasa superficial, con una información importante. No hay una grasa, hay 2 tipos de grasa. La grasa amarilla y la grasa blanca. Mira, por ejemplo, en la mejilla la grasa es amarilla y es gruesa, se puede pinchar esta grasa. Es una grasa un poquito inútil. Y al contrario, en los labios, la zona perioral, la grasa se pone mucho más blanca porque está más fibrosa,
mucho más funcional. Cuando se mueven los labios, los músculos tienen que tener una conexión, una inserción en la piel muy precisa, muy sólida para bien mover la piel y producir movimientos muy finos. Entonces, en la transición entre la grasa amarilla y la grasa blanca, por ejemplo, aquí en el labio superior, que da el surco nasogeniano, o entre el labio inferior y el jaw, que produce el marionette fold, o el surco submental también. Esta zona de transición entre grasa amarilla y blanca es la razón anatómica principal de estos tres surcos. Se ve aquí el flap, el colgajo de grasa superficial y que ahora expone el SMAS. El SMAS es como el vino. Yo nací en la ciudad de Burdeos, en Francia, y para mí el vino es como una religión. No es la leche, es el vino. Y el vino, hay dos vinos, el rojo y el blanco. Y el SMAS lo mismo. Puede ser blanco o puede ser rojo. Cuando es un músculo, es rojo. Cuando es un fascia, una aponeurosis, es blanco. Por ejemplo, en la amarilla es una mezcla de los dos. Hay el fascia parótido masentérico, que es blanco, y después, más bajo, hay el platisma, que es un músculo, entonces rojo, y el zygomaticus major, que es un músculo también rojo. No vamos a discutir mucho del SMAS hoy porque es más una anatomía para las toxinas. Y como lo sabes bien, este webinar está soportado por Auvernia, y Auvernia tienen un montón de productos de 22 compañías de distribuidores diferentes, pero no hay toxina de lo que sepa. Entonces vamos a enfocar mucho más en los fillers, que son o bien Filmed o bien Bioxys, y también la grasa con este kit AdipSculpt. Pero la toxina no mucho. Quiero solamente precisar que el SMAS no es un plano homógeno horizontal, es un plano muy heterogéneo. ¿Por qué? Porque hay unos músculos que son realmente horizontal, paralelos a la piel, que no tienen una inserción en el hueso, son los más músculos tipo 1, y hay unos otros músculos que son oblicuos, con una inserción en el hueso. O sea, por ejemplo, el zygomaticus major, que tiene una inserción aquí en el hueso, en el pomelo, y una inserción cutánea a nivel del modulus. Entonces, con estos dos tipos de músculos, entendéis perfectamente que a veces hay una superposición de músculos y que en un mismo sitio de inyección pueden coincidir dos músculos. Por ejemplo, aquí en la raíz de la ceja hay la superposición del corrugator supercili, que es profundo, y del depresor supercili, que es más superficial. Pero otra vez es más para la toxina. Entonces, vamos directamente a la cuarta capa, los compartimentos profundos que sean deep fat o deep space, grasa profunda o espacio profundo. Hay un montón de pequeños compartimentos de grasa profunda. ¿Dónde está el más importante? En el midface. Hoy vamos a hablar más de la parte superior, pero tenéis que recordar que esta anatomía de los compartimentos de grasa profunda son muy interesantes en el midface, porque aquí hay 6 diferentes pequeños compartimentos, como el tear trough, el medial sub, el lateral sub, el deep piriform, el deep medial cheek fat, el deep lateral cheek fat, y todos pueden ser inyectados de manera muy selectiva. Pero respecto al tercio superior, ¿qué se ve? Se ve que para ambos, la frente y la zona temporal, hay una diferencia entre la parte inferior y la parte superior. En la parte inferior es realmente una grasa profunda. ¿Por qué? Porque hay nervios y
es una regla muy importante. Cuando hay un nervio, hay grasa, porque el nervio tiene que ser protegido por la grasa. Entonces, por ejemplo, en la zona temporal inferior hay la rama frontal del nervio facial y aquí hay una grasa subfacial temporal, y es lo mismo en la parte inferior de la frente. Hay unos nervios sensitivos que se llaman el supraorbital, el supratorquear, y como van a inervar la piel, van a superficializar y van a quitar el espacio profundo, más o menos un dedo por encima de la ceja. Entonces, en la parte inferior, estos nervios están profundos y hay una grasa, la grasa frontal profunda, y en la parte superior no hay nervios y no hay grasa, es un espacio frontal superior. Entonces hay que hacer bien la correspondencia entre la frente y la zona temporal. ¿Qué se ve más? Pues un montón de cosas a nivel del tercio medio y del tercio inferior, pero para salvar un poquito de tiempo, vamos directamente a la capa 5, que es el periósteo, que está cubriendo el hueso, y desde este periósteo hay unos ligamentos que se llaman retaining ligaments del hueso, del periósteo, perdón, hasta la piel. Son como real barreras que pueden hacer que la sangre, por ejemplo, cuando recibes un golpe, la sangre no va a bajar, es el hematoma en gafas de sol. Y es una barrera muy fuerte, y a veces esta barrera no es total, es parcial y se llama un septum. Entonces, el retaining ligaments está de la piel al hueso, del 1 al 5, cuando un septum es parcial de la piel al SMAS, 1 a 3, o del SMAS al hueso, 3 a 5. Y muchos de estas estructuras de fijación están en la parte lateral, que es mucho más fija que la parte central de la piel. Y respecto a la frente y a la temporal, vamos a ver después unos septum de la frente inferior, medial, y también de la zona temporal, que especialmente en el ITS, el septum temporal inferior. Para concluir esta primera parte, si aplicamos esta anatomía por capas, para los fillers y el FAT, podemos inyectar estos fillers y FAT a 3 niveles. Primero, un nivel muy superficial, no realmente intradermal, pero subdermal inmediato. Es, por ejemplo, para la FAT, el nanofat. Sabes que Auvergnat tiene un kit de Tulip que permite preparar el nanofat, es como una grasa líquida que es para más el trofismo que para el volumen, y se inyecta muy superficial, casi intracutáneo, pero realmente, digamos, subdermal inmediato. Y también con los fillers con bajo G'. Después se puede inyectar la grasa o los fillers en la grasa superficial, es decir, por encima del SMAS y por debajo de la piel. El SMAS no se inyecta, es una regla, es una ley muy importante. SMAS significa vasos, y vasos significa peligro. ¿Peligro de qué? De embolización. Entonces, no vamos a inyectar en el SMAS, vamos a inyectar por debajo del SMAS, en el hueso, por ejemplo, o entre los dos fascias de la zona temporal. De todas maneras, es una inyección profunda del filler o del FAT en el espacio o en la grasa profunda. Entonces, se puede inyectar en la zona 1, 2 y 4, pero no en la zona 3 y no en la zona 5, porque con la grasa y el filler no se puede ir por debajo del periósteo, siempre por encima. Es el final de la primera parte. Vamos a hablar ahora de la frente. Y para empezar, os quiero enseñar una video de una disección cadavérica. Vamos a ver si funciona. Espero que sí. No funciona. Ah, sí funciona. Tenemos suerte. Entonces, es una disección
de un cadáver fresco en la Universidad de París, París Descartes, donde tuve la suerte el año pasado de tener un gran grupo de doctores mexicanos como la doctora Ingrid López y mucho más, como 10 o 15 amigos, colegas mexicanos. Y este cadáver tiene solamente 2 días de muerte, es muy fresco. La primera parte es levantar la piel en la frente es muy gruesa, pero la grasa superficial es muy fina. Es una excepción a la regla que dice piel gruesa, grasa superficial gruesa. No, es el contrario. Okay. La grasa superficial es muy fina, ¿no? Hay muy poco grasa aquí y no es una buena idea de inyectar un filler aquí a la hora de inyectar la frente, que sea para la depresión supraorbital o para hacer una frente más redonda. Definitivamente la frente se inyecta profundo. ¿Por qué? Porque es menos peligroso y más eficiente para evitar unas irregularidades. ¿Qué es el SMAS de la frente? Los 2 músculos frontales y entre los dos este triángulo blanco que se llama la extensión anterior de la gálea aponeurótica o también la interfrontalis aponeurosis. En la frente no hay músculos profundos como en la zona temporal, es directamente el hueso. Entonces, mira, cuando cortamos el SMAS, vamos directamente en este espacio 4. Mira, ese es un espacio, no es una grasa. Un poquito de grasa lateralmente y en la parte inferior sí, pero en la parte superior es un espacio. Y después, ahora, para esta disección, vamos por debajo del periósteo. Entonces, se ve perfectamente la diferencia entre una disección supraperióstica y subperióstica. ¿Por qué? Porque queremos enseñaros los pedículos, los 2 supraorbitales y los 2 supratrocleares. Los supraorbitales más grande, más lateral y más alto también. Y los supratroclear más pequeño, más medial y más bajo. Son 4 y otra vez se ve la disección, piel y grasa superficial y después el SMAS frontal, que es una mezcla de músculo y de aponeurosis. Y después el espacio 4 donde se inyecta. Entonces, mira, en la parte inferior y lateral un poquito de grasa, porque hay nervios, pero en la parte superior y central es un espacio. Espero que está claro esta diferencia entre espacio profundo y grasa profunda. Aquí una vista en la glabela con la inserción de los corrugator supercilii en el hueso en la parte medial y en la piel en la parte superficial. Aquí se ve un poquito la ceja que tiene una superposición de músculo. Aquí el corrugator supercilii, aquí del otro lado y en la línea media los procerus, que es más importante para las toxinas. Y más abajo el orbicularis oculi, pero es más para la zona periocular, entonces no vamos a hablar mucho de esto. Esta es la primera video de la frente y voy a parar y a volver a mi presentación. Espero que funcione. Cruzamos los dedos. Sí. Entonces, unas diapositivas para completar esta video. Primero, se puede dividir la frente en 7 subunidades estéticas. Las laterales, lateral a los pedículos supraorbital, las medianas y las superiores por encima de lo que se llama el middle forehead septum, más o menos un dedo y medio por encima de la ceja. Entonces las unidades superiores y inferiores, si mezcláis, son 6.
la última, la séptima, la glabela entre las cejas. A nivel de las estructuras de fijación, como acabo de decirlo, hay este septum, el MFS, el septum frontal mediano, que separa la zona superficial, superior frontal de la zona frontal inferior, que más o menos es 1,5 dedos por encima de la ceja. Y a nivel lateral, siguiendo la cresta temporal, hay el septum temporal superior. Otras vistas que acabáis de ver del cadáver, mira cómo aquí se ve perfectamente la grasa que está lateral e inferior. Y mira en el lado izquierdo del espécimen, porque hay una variación, hay una rama profunda supraorbital que es muy, muy alta. Mira, en la derecha no hay. Y es porque hay un poquito de grasa. A nivel práctico no es una diferencia tremenda. Un poquito más de resistencia si es una grasa, pero con una cánula en la frente es muy fácil. Hay solamente que seguir el hueso. Entonces, para nuestra escuela de anatomía, en la frente, que sea filler o grasa, recomendamos definitivamente inyecciones profundas, horizontales y por debajo del SMAS. Aquí se ve la ceja. No quiero hablar hoy de la zona periocular, pero solamente para hacer la transición, hablar un poquito de la ceja. Es muy importante hacer bien la diferencia entre la ceja lateral, donde hay una grasa profunda que se llama el roof, y la parte medial, que está ocupada por el corrugator supercilii. Es un músculo. Entonces, en la ceja, que sea fat o filler, se inyecta solamente la parte lateral, porque hay grasa, y no la parte medial, porque hay un músculo y un riesgo de embolización. En la parte, el párpado superior es otro tema, solamente para recordar que aquí no hay grasa para nada, y que es otra zona donde se inyecta la grasa o el filler profundo. Entonces, en conclusión, para la frente y también la ceja y el párpado superior, para estas 3 zonas que están conectadas, se inyecta definitivamente profundo. Mira, una ilustración de los vasos de la frente, el supraorbital, que está no exactamente en la línea pupilar, un poquito más medial, en lo que llamamos la MLL, la medial limbus line, al borde medial del iris, y después el supratroqueal. Quiero mencionar que el pedículo supratroqueal es uno de los más peligrosos de la cara, mucho más que el supraorbital. ¿Por qué? Porque el supratroqueal se pone muy rápidamente vertical y muy cerca de la piel. Entonces, yo nunca inyecto con filler o con grasa la zona de la glabela aquí, porque es muy fácil embolizar, incluso quedándose muy superficial, es muy fácil embolizar esta arteria supratroqueal. Entonces, aquí pongo solamente toxina, y si hay unas arrugas después de la toxina, no las trato. Mejor que se queda la paciente con una arruga que se pone ciega o con una necrosis. ¿Y qué más? Estos 2 pedículos se ponen suprasmas, por encima del SMAS, más o menos 1 dedo por encima de la ceja. Es porque inyectamos la zona, la depresión, el surco supraorbital profundo, porque a este nivel, aquí, especialmente en mujeres, los vasos ya están superficial. Entonces, vamos profundo. ¿Ok? Es exactamente lo que se enseña aquí en esta foto. Vamos de la cresta temporal en el hueso, y después con una cánula horizontal que sea
como 22 o 21 gauge, vamos a ras del hueso y vamos a inyectar nuestra grasa o nuestro filler sub-SMAS. ¿Por qué? Porque, mira, los vasos son verticales y superficial, entonces vamos profundo y horizontal. Cambiamos dos parámetros para tener una técnica más segura, ¿ok? Vamos ahora a la segunda parte, la tercera parte, la zona temporal, que es mi favorita. ¿Por qué? Porque la zona temporal es una zona que no es mucho de los pacientes, es más de los médicos. Esta paciente quería una mejoría de la zona central de la cara, pero enseguida la vi en mi despacho, vi las zonas, las temporales totalmente vacías. Entonces, voy a enseñaros mi estrategia para inyectar filler o fat en la zona temporal, que es muy efectivo, pero puede tener unos peligrosos. Antes, vamos a ver una segunda video. Vamos a ver si tenemos suerte con esta otra vez. Sí, estamos con esta video. Mira, este es el mismo cadáver que para la frente. ¿Cuáles son los límites? Pues el arco zigomático, después el borde externo del orbital rim y después la cresta temporal y finalmente la proyección del temporalis. La arteria es muy variable, la arteria superficial temporal es muy variable con dos ramas, la frontal y la parietal. Y para la frontal puede ser a nivel de la línea capilar, un poquito más bajo, un poquito más alto. El nervio siempre más bajo que la arteria. Primer paso, levantar la piel y la grasa. Misma cosa, hay muy poca grasa en la piel, en la zona temporal, un poquito más en la temporal inferior, pero aquí, como en la frente, no hay mucha grasa superficial. Capa número 3, el SMAS. El SMAS en la zona temporal es blanco. Es solamente la fascia temporal superficial. Y en esta fascia hay la arteria temporal superficial. Y el nervio es justo por debajo. Vamos a dividir esta zona en dos partes. La parte anterior, aquí. ¿Por qué? Porque está interesante para el nervio, la rama frontal del nervio facial. Y hay que entender que este nervio va de la profundidad y después solamente a nivel de la cresta temporal va a penetrar estas más. Mira, la rama frontal que viene de la parótide, que está en la zona 4 y después, cuando se pone medial, se acerca del SMAS, pero está corriendo en el espacio sub-SMAS o interfascia. A ver ahora la parte posterior. La parte posterior es más interesante para los vasos, para la arteria. Mira, estamos disecando este espacio profundo subfacial o interfacial. ¿Ves cómo se despegue perfectamente? También con el dedo. Y mira, estamos levantando un colgajo que a veces utilizamos en cirugía reparadora. Mira, se ve muy bien que los vasos están dentro de esta fascia, no por debajo, dentro realmente. Es como una esponja de sangre, es muy, muy vascularizado. Y es importante para entender bien que si inyectamos grasa o filler en la zona temporal, hay que decidir por encima o por debajo del SMAS. Pero es muy peligroso, es un challenge porque es muy fino, porque no hay mucho grueso. Seguimos y vamos ahora a levantar la aponeurosis temporalis, que los ingleses llaman también el deep fascia, fascia profundo, pero que no es un fascia para nada, es una aponeurosis muy sólida, muy densa, nada que ver con el fascia. Mira, esta aponeurosis es como un tendón plano, muy sólido. Y
cuando la levantamos, se ve ahora el músculo temporal muy rojo. Mira cómo este cadáver es muy fresco. Y a ver, esta aponeuritis y este músculo. Se ve que en la parte inferior el músculo se pone amarillo. Vamos a ver por qué después en las diapositivas. El paso siguiente es levantar el músculo de la fosa temporal. Este músculo es profundo, no es un músculo del SMAS, es un músculo masticador y lo despegamos del periósteo. Mira ahora el periósteo de la fosa temporal. Es el árbol de las capas temporal con el fascia superficial, el fascia profundo, el músculo y tal y tal. Entonces no hay 5, pero hay 8 y todavía 12 capas en la zona temporal. Aquí os enseño solamente el gunshot, la técnica gunshot, desde la piel hasta el hueso. Hay que atravesar todas las capas de la piel hasta el hueso y, por supuesto, evitar los vasos. Hay que hacer este gunshot solamente en la parte superior, donde el hueso no está muy profundo. En la parte inferior no se hace el gunshot porque da demasiado profundo, ¿ok? Entonces vamos a volver a la presentación y terminar este webinar con unas diapositivas. A ver si puedo encontrar mi diapositiva. Sí, solamente para enseñaros el plan y después os explico por qué. En la parte temporal superior hacemos un gunshot y en la parte inferior, si es necesario, hacemos unas inyecciones subfaciales. Vamos a ver por qué. Unas fotos del mismo cadáver. En la zona temporal hay que hacer bien la diferencia en la zona temporal inferior y superior. Y entre los dos hay este ITS, septum temporal inferior, donde se ubica este septum, un dedo por encima de la ceja hasta la raíz del hélix, aquí. En la parte subfacial, la parte inferior grasa, la parte superior espacio. Unas diapositivas que reconocéis. Esta rama frontal de la arteria puede ser baja, como en este cadáver o como en mío. No sé si se puede ver con la presión arterial. No sé si se ve aquí mi arteria, la tengo baja, o se puede ver esta arteria más alta a nivel de la línea capilar. Pero cuidado, porque cuando esta arteria es más alta, en 30% hay una arteria aquí que se llama la arteria zigomática orbital. Entonces, nunca hay un riesgo cero. Siempre hay un riesgo que sea bajo o alto. Y siempre hay que ver, que visualizar o bien palpar o bien hacer un Doppler para ver dónde son los vasos. Aquí se ve el espacio subfacial entre el fascia superficial y la aponeurosis. Y mira cómo se ve bien que la parte inferior tiene grasa porque hay el nervio y la parte superior no tiene nervio, tiene solamente la arteria y un espacio. Entonces, otra vez, esta diferencia clara entre el espacio subfacial inferior, grasa, y superior, espacio. Aquí se ve el colgajo de fascia con la arteria. También aquí el espacio subfacial, grasa inferior, espacio superior. Mira, aquí se ve bien la diferencia en este corte entre la frente, donde hay solamente 5 capas, porque no hay músculos profundos, y la zona temporal, donde hay este músculo profundo que añade 3 capas. Entonces, 5 más 3, 8. El músculo, y mira, este músculo temporal hay 2 capas. El temporalis superficial, que es aquí, fino y un poquito rojo claro, y el temporalis profundo, que es más grueso y más oscuro. Y se ve unas diapositivas de la literatura entre este superficial en deep temporalis. Y aquí en esta histología, aquí el temporalis superficial y aquí
el temporalis profundo. Y en la imagen con resonancia, también la diferencia entre el superficial y el profundo. Entonces, quiero decir que hay que hacer una diferencia clara, tremenda entre la zona temporal inferior, por encima del arco zigomático, y la zona temporal superior. Porque aquí hay mucho más capas y mucho más riesgos. Y hay también una pequeña extensión del masseter. El masseter no se para solamente en el arco zigomático. Mira, si la flecha verde se ve un poquito del masseter profundo que se pone también en la zona temporal inferior. Mira, cuando bajamos en la temporal se pone amarillo el músculo. ¿Por qué? Porque la aponeurosis del músculo se divide en dos capas, una anterior, una posterior, y entre los dos hay este compartimento de grasa que yo llamo la grasa temporal intraaponerótica, entre las dos capas de la aponeurosis. Y es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay la vena temporal media, MTV, Middle Temporal Vein. Es porque si hacemos una injury de este vaso, puede ser una hematoma, un dolor, porque es un compartimento cerrado. También hay la extensión temporal de la bola de grasa de Bichat, aquí. Entonces, que no hay que jugar en esta zona temporal inferior, hay muchos riesgos. Mira, conclusión, zona temporal superior, 8 capas, solamente 1 centímetro de profundidad, se puede ir en el hueso con una aguja de 13 milímetros para los fillers o para la grasa con una cánula corta. Pero mira, la zona temporal baja, mucho más profunda, 3 centímetros, 12 capas, con un mensaje sencillo: no hacemos el gunshot inferior, hacemos solamente el gunshot superior. Mira, zona temporal superior, 8 capas, inferior, 12 capas. ¿Cómo se inyecta el filler o el fat? En la parte superior se puede, por supuesto, ir en el hueso, pero ¿por qué no? En complemento o en alternativa se puede ir subcutáneo o subfacial. A mí me gusta mucho más el subfacial. No hago filler o fat superficial en la zona temporal. ¿Por qué? Porque hay irregularidad y también hay una dilatación de las venas que no me gusta para nada durante una semana. Entonces me quedo superficial, pero no subcutáneo, subfacial. Y, por supuesto, un gunshot en el hueso. Pero para la zona temporal no vamos profundo, nos quedamos superficial o bien subcutáneo, pero a mí no me gusta, o bien subfacial. Entonces, es mi estrategia ir en el hueso en la zona temporal superior y subfacial en la zona temporal inferior. El gunshot sencillo, aquí nos metemos en el ángulo entre la cresta temporal y el orbital rim. Como se ve aquí, hay que ver bien la arteria, las venas superficiales, y en principio hacemos un punto aquí en este centímetro cuadrado y a veces uno más arriba para bien hacer la transición entre la frente y la zona temporal. Y para la inyección subfacial, que es una técnica maravillosa que me gusta mucho, ¿cómo saber bien si estamos bien en este espacio subfacial? Porque aquí es solamente tejidos blandos, hay 12 capas. Entonces vamos de la cresta temporal o bien del arco zigomático, donde hay solamente 5 capas. Con nuestra cánula vamos a tocar el hueso, es decir, estamos por encima del periósteo, entonces capa 4, y después vamos a reorientar nuestra cánula y guardar en la misma profundidad, y estamos automáticamente en la zona 4. Entonces, estamos terminando este webinar sobre la anatomía del tercio superior de la cara.
espero que habéis disfrutado y que sea útil para vuestra práctica. Solamente para también anunciar este curso el sábado que viene, no solamente 1 hora, pero 8 horas, mucho más, 8 veces más que hoy. Si queréis informaciones, por favor, el Instagram o bien el email. Y hacemos toda la cara, también los toxin, los hilos, no solamente los fillers, no solamente el tercio superior. Se puede tener mucho más cosas, las ilustraciones, las técnicas y también el libro, el booklet. Entonces, para cualquier pregunta, estimados colegas, amigos de México, podéis email, WhatsApp, Instagram, cualquier channel, bienvenidos. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias, Matt. Hay muchas preguntas, no te me vayas. Hay varias preguntas de los ponentes. Dejamos esa lámina con tus datos y el curso de iClass Anatomy. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mandamos un saludo a la doctora Mena, a la doctora Fraña, a Sara Camarenas, que se comunicó el día de hoy, la residente del Hospital General, la jefa de residentes, doctor Barrera hasta el norte, Guerrero González, doctor Segura, gracias por estar aquí, doctora Campos, doctora del Carmen Cabrera y doctora Liz, así como doctora Bertrán, doctor Nava, es un gusto tenerlos conectados. Somos una gran cantidad de médicos y doctores. Ya todos. Me gustaría hacerte un par de preguntas que han llegado. La doctora Alina, una amiga dermatóloga, pregunta en la región temporal superior, entonces subfacial y en la temporal inferior, ¿no? No, doctora. Aquí he dicho que en la zona temporal superior la fosa temporal no es muy profunda, 5 como 10 milímetros. Entonces, muy fácil de acceso para un gunshot. Aquí definitivamente podemos ir en el hueso, pero aquí es como una piscina, ¿sabes? La fosa temporal es como una piscina. Aquí es poco profunda, es para los niños, y aquí mucho más profunda, es para los adultos. Entonces, con la aguja de un filler no vamos a ir en la zona temporal inferior porque son 30 milímetros de profundidad. Entonces, demasiado profundo. ¿Por qué? Porque mucho más riesgo y se necesitaría mucho más volumen para tener un efecto en la superficie. Entonces, zona temporal superior, sí que hacemos un gunshot en el hueso y en complemento o en alternativa un pequeño touch-up subfacial, por ejemplo, pero en la zona temporal inferior solamente subfacial, no shot en el hueso. Excelente. Saludamos al doctor Moscardo, que dice espectacular, espectacular clase. La doctora Mónica Vázquez también, que saludamos. La doctora de Hilario dice, ya quiero tomar el curso, pero en vivo y disecar cadáveres contigo, nuestra cirujana plástica, así que se va a tomar en contacto contigo, Laura. Bienvenido, pero después del verano, pienso. Exactamente, cuando se pueda volver. Les daremos ideas de los cursos, la información tuya, si quieres a través de nosotros, Auvernia, podemos difundir la información a nivel masivo. Nos darás un poco más la información de los tiempos, de los costos y lo podremos compartir con las doctoras y los doctores interesados en ese maratón de hilos. Y pronto, para que sepas, Matt, tendremos también toxina botulínica, así que está bien hablar de toxina, pero todavía no. Eso, ¿no puedes decir cuál es toxina? No, todavía no. En unos meses más y será una toxina muy buena para todos nuestros oyentes. Para completar la oferta, la doctora Cameras dice, padrísimo, excelente ponencia, muy divertida, muy práctica. Gracias. Sin duda tendremos otras citas contigo. Una de cirugía plástica de glúteo y grasa, espero que podamos lograr esa fecha. Y, ¿por qué no? Otra región anatómica para seguir dando parte de los cursos integrales que tienes y esperar que los doctores que puedan, cuando reanuden los aviones, volar hasta Europa y tomar ese curso contigo en uno de los congresos o en uno de los cursos que organizas. ¿En la grasa profunda o en el espacio profundo? Pregunta la doctora, y si es inyección horizontal y profunda, ¿verdad? ¿En la frente? En el mismo región, en la frente, sí, perdón.
inyección horizontal y profunda, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, es lógico, ¿sabes? Me gusta la lógica. Entonces, cuando veo un colega que hace 8 pequeños bolus con una aguja en la frente que tiene 3 milímetros de gruesor, para mí no es lógico. Es mucho más lógico tomar una buena cánula y hacer de un golpe los 4, 5 o 6 centímetros que necesitas desde la cresta temporal hasta la línea media. En general, yo hago solamente 2 puntos de inyección en la cresta temporal y hago 4 o 5 centímetros. Si necesito la zona frontal media, que a veces la necesito, hago un tercero punto de entrada, pero cuidado, muy importante, no a nivel de la línea capilar, 2-3 centímetros más bajo en la convexidad de la frente. ¿Por qué? Porque aquí estoy seguro de que cuando bajo de quedarme en el hueso. Si entro más alto, porque hay la convexidad de la frente, mi cánula se va a poner superficial. Y esta es muy arriesgado porque aquí hay la supratroqueal que, como lo dije, no es nuestra amiga, es nuestro enemigo número 1. Cuidado, por favor, con la arteria supratroqueal. ¿Otra pregunta, Bueno, Emanuel? pues, no, muchas gracias. Sí, saludamos a la doctora Diana Vera, que saluda tu gran destreza quirúrgica en la disección. El doctor Moscardo pide información de tu curso, así que les haremos llegar a ellos toda la información. Esperemos tenerte pronto de nuevo. Hay más preguntas, pero creo que las hacemos en privado para no robarte más tiempo. Es tarde en Dubái y agradecemos... Una más, por favor. ¿Una más? Una Perfecto. más. Excelente. Las cánulas como las de Softfill que usas, entonces, sí, en esas regiones, alternas cánulas y agujas, sí, y las cánulas, ¿cuáles son tus preferidas según los tipos de rellenos que utilizas? Pues primero, un mensaje muy importante. No es una guerra entre cánulas y agujas. Como cirujano usamos todos los instrumentos quirúrgicos y entonces es lo mismo. Cuando a la hora de inyectar un filler hay que usar los dos y depende de la zona del producto vamos a usar o bien la cánula o bien la aguja. Entonces yo me gustan los dos, pero seguro que la lógica te lleva a usar uno más que el otro. En la frente, siempre la cánula, por supuesto, porque es muy fino, no hay mucho gruesor y el defecto que tenemos que rellenar es largo. Entonces, un golpe de cánula mejor que 4 pequeños bolus de aguja. Número 1. Pero, segundo punto, se puede también usar a veces la aguja como una cánula, porque la aguja no significa solamente vertical, 90 grados. Se puede reorientar la aguja entre 90 y 10 grados. Por ejemplo, aquí en el T-Trough, a veces me gusta usar la aguja, pero no la uso perpendicular, la uso muy tangencial como una cánula. Entonces, son 3 maneras de inyectar un filler, o bien una cánula tangencial, o bien una aguja perpendicular, o bien una aguja tangencial como una cánula. Es una técnica de aguja-cánula. Entonces, hay que ser muy flexible. A nosotros los cirujanos nos gusta un poquito la técnica, jugar con los dedos, los instrumentos, y es lo mismo a la hora de inyectar un filler. No hay que ser bloqueados por protocolos que veis en congresos. Se puede un poquito ser flexible y definitivamente no elegir 100% la aguja o 100% el cánula. Los dos tenéis que manejarlos muy bien. Es mi mensaje.
Pues te agradezco muchísimo. Te felicita la doctora Pati Rojo, cirujana plástica. Te felicita también el doctor Cartagena, otro cirujano plástico, que ya nos están felicitando. El doctor Uriel Pérez, le mandaremos información sobre tu curso del 16. Ahorita el equipo le está mandando la información. La doctora Carmina Cárdenas, para terminar, desde Tijuana, cirujana plástica y que hace mucha bariátrica ahí en el norte. Le gustará mucho tu plática de glúteo con grasa que organizaremos. ¿Qué volumen pones en la zona temporal superior en bolo normalmente de relleno? Es decir, ¿con qué volumen alcanzas a darle volumen a una temporal con un relleno tipo un universal de Filmed, por ejemplo, o un volumen? Sí. Pues, sabes, Emanuel o doctora, cuando la pregunta es respecto al volumen, siempre contesto lo mismo, depende, no hay regla. ¿Por qué? Porque depende de la severidad del defecto, puede ser mild, moderate o severe. Número uno. Después, depende también de la piel, un poquito de la paciente, si es una piel fina. A veces la piel de la temporal es como un papel de cigarrillo, muy fino. Y a veces un poquito más grueso. Número 3, depende también si es una mujer, un varón. En una mujer, yo me gusta un poquito meter más, porque si tienes más volumen en la zona temporal, tiene más la forma de corazón. Y en un varón, mira, mi zona temporal se pone un poquito como un cadáver, muy vacía. Me gusta porque en un varón enseñar un poquito el hueso es positivo para mí. Y finalmente, número 4, depende de la pasta también del paciente. Si tiene un budget presupuesto o no. Entonces, no se puede dar una respuesta única, pero vamos a ver, si me das, Emanuel, 2 jeringas de Universal Filmed, yo puedo hacer una zona temporal de cada lado. Entonces, una universal a la derecha, una a la izquierda, pero la necesita entera. Yo puedo meter punto 3, punto 4, punto 5 aquí en la parte superior, un bolus, y después la otra mitad en la parte inferior. En la zona temporal se puede permitir un volumen un poquito más grande. No tenemos problema en la zona temporal. No vamos a tener una volumización demasiado grande. Nunca. Se ve en los labios, en la infraorbital. Pero aquí, podemos ir. Nunca he tenido una paciente diciéndome, doctor, ¿qué me has hecho? Tengo demasiado volumen en la zona temporal. No, porque está más lateral, no se ve perfectamente como en la zona central. Entonces, yo me gusta volumen significativo en la zona temporal, que se ve bien. Ok, y es la ventaja de la grasa cuando eres cirujano plástico, puedes disponer de ese volumen y hacer un nanofat o un microfat en esa zona. Muy bien, nos mandan saludos tus alumnos, Úrsula Piñero y Hernán Reyes, que estuvieron contigo en París. Amigos. La doctora Maru Córdoba, también la doctora Rosario Pérez, la doctora Ale Coronado desde Guadalajara. Pues hay muchas fans y nos dice, para concluir, la doctora Lievana Torres, ojalá hubiera más cursos de esos para ver otras zonas como el tercio inferior, cuello, porque sí hay muchas dudas, y la parte de gineco, así que les mostraremos cachitos del curso de Matt. No dejen de tomar los cursos completos y de hacerlos en vivo. Un médico especialista hoy que no sabe cuál arma usar, en qué momento y cómo optimizarlo, y más después de todo ese problema que vivimos económico, optimizar recursos, cobrar lo justo y utilizar la buena cantidad de producto en el momento y en el volumen adecuado es fundamental, basarlo sobre la anatomía, y a eso se dedica el doctor Stefanelli. Agradecemos infinitamente, Matt, por tu tiempo, tu paciencia, tu elocuente y fantásticas fotos de los cortes de esos cadáveres, y recordando los viejos tiempos cuando estábamos ahí en la universidad en París. Ha sido un enorme placer volver a ver esos casos. Emanuel, solamente un pequeño mensaje, porque has hablado de las fotos.
hay que siempre cuidar mucho las fotos a la hora de hacer un post en Instagram o en Facebook. Por favor, no metéis fotos de cadáveres porque no es una muy buena idea para el público general. Y supongo que todos habéis hecho unos screenshots. Si usas estos screenshots, por favor, no olvidéis mencionar iClass Anatomy y mi nombre. Sería, hay derechos de autor, obviamente, y somos muy... Y nosotros queremos informar, no queremos dar a conocer información sin darle tributo a sus autores. Estudios clínicos, claro, presentaciones como material fotográfico son propiedad del autor. Auvernia se hace el eco y el representante de esos autores, siempre mencionándolos y dándoles su lugar, y tienes toda la razón. Y sugerimos no usar eso para fines diferentes a los educativos y siempre mencionando sus autores, como en ese caso el grupo de disección que tú encabezas en tu curso iClass Anatomy. Muchísimas gracias, Matt. Ha sido un enorme placer. Saludos, ya es tarde en Dubái, a dormirte. Fantástico español, dicen los doctores y las doctoras. ¿Sí? Y sin duda, esperemos tenerte como el doctor Redka, que va a venir a hablar de biopsis y de citocial. Esperemos tenerte un momento dado en un congreso mexicano. Si no, organicemos algo. Aquí sabemos que cadáveres no faltan en México, y es parte del curso de cadáveres que queremos organizar. La doctora Ingrid en particular está buscando cómo organizar los talleres, y lo vamos a hacer contigo y con varios otros speakers, porque queremos tener profesores invitados y montar cursos en México para no siempre ir al extranjero. Más vale volar un Matt que de volar a 50 doctores, es más productivo, pero claro, te recibiremos con tequila y con guacamole. Te agradecemos mucho. Un saludo para allá. Y con eso concluimos esa plática del día de hoy con el doctor Stefanelli, sin dejar de recordarles que justamente esta tarde a las 6:15 enlácense con nosotros, con el doctor Bruno Reinal, para la plática de Mindful Medicine a las 6:15. Mañana, si nos muestran, por favor, la agenda, Dianita y todo el equipo técnico, con Ingrid López. A las 10, Tecnología Trial, un curso de reología. Una vez que aprendimos la anatomía, hay que aprender los productos, su reología, viscosidad, elasticidad, para qué producto utilizo, en qué zona. A las 10, mañana en vivo para toda América Latina, un workshop, webinar Filmed. El miércoles, taller de finanzas con Christian Hauswald en su segunda plática con nosotros. Hugo y Daniela, nuestros dos dermatólogos, para hablar de mantenimiento de cabello sano el día miércoles. Estoy contigo, Matt. Y el jueves, la vitamina D con el endocrinólogo Julio Mayorga, una gran ponencia científica de un gran endocrinólogo que trabajó muchos años en nutrición para iluminarnos sobre la vitamina D y su enfoque translacional. Y terminaremos, como lo has dicho muy bien, con sistema de visualización 3D para pre y post con Quantificator, una tecnología francesa muy adelantada, corporal y facial, para ver en grasa, en rellenos, en cirugías y en procedimientos mínimamente invasivos, cómo objetivizar, ilustrar y evidenciar los tratamientos y sus cirugías. No se lo pierden el viernes con Arnaud Zanotti y Diego Camacho. Será a las 13 horas. Sí, Matt, ¿una frase para concluir? Una frase, sí, porque has mencionado a mi amiga Ingrid López, que nos ha hecho el placer de visitarnos el año pasado en París, que va a hablar de los productos. Y quería solamente recordar que no hay solamente la anatomía, hay también la técnica y los productos. Es el concepto ATP, anatomía, técnica, productos. Si metéis los tres juntos, seguro que vais a ser más eficientes y más seguros. Entonces, la anatomía, por supuesto, pero también la técnica y los productos. Y quería felicitarte, Emanuel, porque tú haces un trabajo fantástico a llevar en México los productos de primera línea de todo el mundo. 22 compañías es realmente un suceso enorme, y también a llevar esta educación, sobre todo en esta época de COVID, donde necesitamos educación online, y te lo agradezco, te felicito y te saludo, amigo. Pues gracias, Matt, sobre todo cuando contamos con speakers como tú, que lo hacen sin ningún lucro el día de hoy. Esa plática es totalmente sin costo y totalmente regalada por Matt, porque parte del conocimiento debe ser regalado, pero el conocimiento también cuesta. Entonces, por eso hay cursos de paga y congresos y todo lo que reanudará.
Y gracias a ti por haber compartido este espacio, gracias al equipo técnico, gracias a la red de distribuidores de Auvernia que llevan esas 22 marcas a los 4 lados de este país, desde Tijuana. Carmina, te saludamos hasta el sureste, ahí a Jenny, que saludamos en Cancún. Gracias, doctora Prado, doctores, doctoras, ha sido un enorme gusto estar conectados y conectadas el día de hoy. Gracias al equipo, nos vemos a las 6:15 de la tarde con Bruno Reinal. Quédate en casa con Auvernia es nuestro hashtag. No dejen de poner en el Instagram de Matt, es súper activo en su Instagram. Se lo mostramos. Auvernia Oficial Facebook, Auvernia Oficial Instagram, Auvernia Oficial YouTube, canal de repetición para ver los conceptos de nuevo, poder aprovechar de esa ciencia y de esa ilustración magistral como hoy. Y nuevamente, quédate en casa con Auvernia. Un pensamiento a todos los doctores y doctoras que siguen en lucha contra el COVID. Es admirable lo que estén haciendo y les haremos llegar más información, más material de protección junto con GBI y otras casas que apoyamos también con material a los hospitales de ese país para que nuestros dermas y nuestros plásticos junto con los anestesiólogos y sus servicios estén mejores protegidos. Si no lo hace el gobierno, alguien lo tiene que hacer. Así que será un enorme gusto verlos a las 6:15 con Bruno Reinal, curso de Mindful Medicine, nuestro coaching ya sexta ocasión. Gracias, saludos, Matt. Un abrazo a todos. Gracias, Emanuel. Equipo. Saludos a todos. Sigan a Matt en Instagram, Dr. Dr. Matt Stefanelli y iClass Anatomy en Instagram. Chéquenlo. Gracias. Hay muchísimas cosas súper interesantes en el Instagram, además de muy divertido y en un español castellano increíble. Así que México es tu casa cuando quieras. Gracias. Hasta luego. Gracias. México en mi corazón. Adiós, amigos. Gracias. ¿Hay alguien aquí?